Bueno, pues yo voy a hablaros del citomegalovirus, que en el último simposio internacional se le llamaba como el troll del trasplante. No le faltaban razón, porque es un virus que nos da la lata a muchos en la consulta. Bueno, a ver, así. Vale, el citomegalovirus humano es un beta-herpes virus. Tiene el genoma más largo de todos los virus capaces de infectar al ser humano. Cuando infecta a nuestras células, estas células se parecen como unos ojos de búho por las inclusiones citoplasmáticas y además altera su citoesqueleto de manera que aumentan el tamaño de las células infectadas, por eso se llama citomegalovirus, ¿vale? El método de contagio son mediante gotas respiratorias, mediante fluidos biológicos, mediante órganos y mediante embarazo. ¿Cómo sabemos cuál es la prevalencia mundial del citomegalovirus? Bueno, pues gracias a este metaanálisis que recoge los datos de 262 estudios que estudian la seroprevalencia, tenemos que España se sitúa entre el 70-80% en la prevalencia, ¿vale? De seroprevalencia. Depende del país en el que nos encontremos, depende del nivel socioeconómico. En esta gráfica, que no vais a poder ver bien, pero arriba están los países menos desarrollados y abajo los más desarrollados a nivel socioeconómico. Y España se sitúa en el tercio inferior, como he comentado, con una seroprevalencia del 70-80%. Y no solo depende del nivel socioeconómico, sino que también depende de la edad. Cuanto más edad, mayor seroprevalencia de citomegalovirus. De manera que nuestros donantes, según los últimos datos de la ONT, el 80% de nuestros donantes son seropositivos para citomegalovirus. La historia natural de la infección. Bueno, pues inicialmente se produce una primoinfección, que esta suele ser asintomática, y en algunos casos se produce un cuadro leve de mononucleosis, de hecho es el 50% de los cuadros de mononucleosis que son Epstein-Barr negativos, y en algunas situaciones producen cuadros graves por infecciones congénitas o en pacientes inmunodeprimidos. Después, este virus, como buen herpes virus, es capaz de vivir con nosotros toda nuestra vida por sus múltiples mecanismos de inmunoevasión. Se queda latente en las células progenitoras hematopoyéticas y en las células endoteliales, de manera que eso nos explicaría cómo nos podemos contagiar mediante un trasplante de órgano sólido. En un paciente inmunocompetente, al igual que en un inmunodeprimido, existe un equilibrio entre la latencia y la reactivación y la replicación del CMV. De manera que un estado inflamatorio sería capaz de inducir la reactivación del citomegalovirus, puesto que la diferenciación de las células progenitoras hematopoyéticas, que es donde vive el virus, cuando se diferencian en monocitos y macrófagos para atacar una infección o una inflamación, puede haber un aumento de la reactivación del citomegalovirus y ser detectable en sangre. De hecho, hay un estudio muy interesante japonés en el que pacientes en UCI inmunocompetentes se les detecta cargas virales en sangre de citomegalovirus, y esto sí que influye en su mortalidad posterior, ¿vale? Sin que tengamos que tratarle citomegalovirus. Y luego, después de la latencia, pues puede aparecer una infección secundaria, pues la reactivación o la reinfección, que es muy difícil de distinguir una cosa de la otra, puesto que no tenemos ahora mecanismos para hacerlo. En cuanto a los efectos directos e indirectos, ¿qué es lo que nos produce un virus, el virus citomegalovirus? Pues pueden producir una infección por CMV activa, que es una evidencia de la replicación sin síntomas, y nos puede producir el síndrome viral. En algunos casos puede producir una infección invasiva. ¿Y qué hay de los efectos indirectos? Bueno, pues estos efectos indirectos, los más estudiados es que puede generar un aumento del riesgo de la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular en el receptor. También puede inmunosuprimir al paciente generándole un aumento de infecciones oportunistas y también puede generar al mismo tiempo rechazo. Y yo me pregunto, bueno, estos efectos indirectos, ¿por qué? Realmente hay muy poca información al respecto, la que hay es muy antigua, entonces he querido ahondar un poco en esto y las conclusiones que he sacado pues, son estas, ¿no? Bueno, esto sí que es conocido que el CMV tiene un efecto inmunomodulador de nuestra inmunidad. Por una parte, activa la inmunidad, puesto que cuando se replica en nuestras células endoteliales del riñón estimula la síntesis de inmunoglobulinas, moléculas de adhesión y moléculas de el complejo histocompatibilidad de clase 1 en las células endoteliales del injerto, de manera que se hace ese riñón más visible a nuestro sistema inmunitario, produciendo un aumento del rechazo. Y por otra parte, también inmunodeprime al receptor, puesto que sus mecanismos de inmunoevasión que afectan a la capacidad de respuesta ante una infección de las células progenitoras hematopoyéticas, donde residen, puesto que cuando necesitan diferenciarse a monocitos y macrófagos para combatir una infección, estas no responden adecuadamente, ¿vale? Por el citomegalovirus
vive dentro de ellas, porque mediante múltiples mecanismos inhibe las células, o sea, las moléculas de expresión HLA clase 1, clase 2 en la superficie, inhibe las células de NK, limita la secreción de NK, inhibe el reclutamiento de neutrófilos, lo que nos hace más susceptibles durante la reactivación de infecciones oportunistas, en concreto de infecciones fúngicas que están descritas. ¿Y qué hacemos para prevenir los efectos directos e indirectos del citomegalovirus? Bueno, pues actualmente tenemos dos estrategias que se basan en el serostatus del donante receptor. Una de ellas es la profilaxis universal, que nosotros damos el antiviral durante 3-6 meses, lo que decidamos, y evitamos que durante los primeros meses del trasplante, que es cuando el paciente está más inmunodeprimido, pues que nos dé problemas de citomegalovirus. Pero esto no nos va a evitar, desde luego, desarrollar una enfermedad tardía, ¿vale? Y la segunda estrategia es la estrategia preventiva. Nosotros no le vamos a dar antiviral al receptor, pero sí que vamos a ir haciéndoles cargas virales semanales, que es lo que se debería hacer según las guías, y cuando aparezca una carga viral que nuestro laboratorio considere significativa, se le empezaría a tratar con el antiviral, ¿vale? Bueno, pues estrategias, estas dos están desde hace ya muchísimo tiempo. Se supone que nos van a proteger de los efectos indirectos y directos, ¿vale? Pero tampoco está tan claro. De hecho, hay un último estudio hace poquito, muy reciente, el 2023, en el que aleatorizan a pacientes, tanto seropositivos como seronegativos, a recibir profilaxis y terapia anticipada y ven qué pasa con el rechazo a los 12 meses. Bueno, pues aunque hubo un poquito menos de rechazo en la rama de profilaxis, sí que es cierto que esta diferencia no fue estadísticamente significativa, ¿vale? Y en términos de supervivencia de injerto y de paciente, que es lo que nos interesa, bueno, pues en este estudio noruego del 2023, con muchísimos pacientes, vieron que en pacientes seropositivos ambas estrategias no había ninguna diferencia respecto a hacer anticipado, respecto a hacer profilaxis, en cuanto a supervivencia del injerto y supervivencia del paciente. Incluso en receptores de alto riesgo tampoco encontraban diferencias en la supervivencia del injerto, del paciente y la supervivencia del injerto. Sí que es verdad que vieron más infección, pero esto no se traducía en mayor pérdida de injerto. ¿Vale? Y no quería dejar de decir la estrategia también preventiva, que es los inhibidores del mTOR, ¿vale? También los podemos utilizar para prevenir la reactivación. En este ensayo clínico aleatorizado, lo que hacen es aleatorizar a 174 pacientes a recibir everolimus ciclosporina o micofenato ciclosporina. Todos los pacientes recibían protocolo anticipado y la inducción fue con basiliximab. Vimos que los pacientes que recibían el mTOR tenían mucha menos infección por CMV y menor necesidad de iniciar la terapia antiviral respecto al micofenolato. Y además no solamente previene de la primera reactivación, sino que cuando aparece una reactivación y queremos evitar la recurrencia, también nos puede solucionar el problema, ¿vale? En este estudio, en el que pacientes con una primera reactivación se les aleatoriza a recibir después sirolimus o con tacrolimus o micofenolato con tacrolimus. Y el grupo de sirolimus no recurre respecto al grupo que sí que le dejan con micofenolato, ¿vale? Entonces, bueno, yo me planteo después de haber dicho todo lo que realmente ya sabemos todos, realmente cuál es nuestro mayor problema a la hora de enfrentarnos al tratamiento o prevención de la infección por CMV, ¿vale? No he conseguido hacerlo del Kahoot, pero si queréis a mano alzada podemos contestar. Es que realmente el problema es que no hay guías clínicas que nos ayuden a manejar la infección o la profilaxis, o es que no tenemos acceso a fármacos antivirales efectivos, o es que no tenemos herramientas diagnósticas, o es que los tratamientos que utilizamos realmente son tóxicos, con el antiviral que ya todos conocemos. Bueno, pues si queréis contesto yo ya. Yo creo que la toxicidad es el problema, ¿vale? Porque por eso seguimos siempre con el ¿qué hacemos? ¿Anticipado o profilaxis? ¿Por qué? Porque nos queremos ahorrar los antivirales, que son tóxicos y además también son muy caros. Entonces, cada una de las estrategias tiene sus pros y sus contras, ya las conocemos todos, ¿vale? Al final, cada uno utiliza un poco la que mejor se adapte a su experiencia clínica. Porque guías hay. Tenemos la guía española del 2016 del GESITRA y de la SED, con muchísimo impacto desde su publicación en todos nuestros protocolos, y también el consenso internacional publicado un par de años después, ¿vale? Estas guías realmente se basan en el serostatus del donante receptor para definir qué estrategia de prevención vamos a utilizar, y encima las recomendaciones son fuertes con evidencia alta. Y además ambas guías están de acuerdo
cuando existe donante positivo y receptor negativo, podemos hacer tanto profilaxis durante 6 meses como terapia anticipada, siempre y cuando se reúnan los requerimientos logísticos necesarios para hacer una correcta terapia anticipada y se iniciará el tratamiento ante cualquier carga viral detectable. En receptores seropositivos, lo mismo, ambas estrategias se pueden utilizar, son ambas efectivas, pero siempre y cuando se haga una buena anticipada. También están de acuerdo en pacientes de alto riesgo de CMV, cuando reciben una mayor protocolo, un tratamiento inmunosupresor de inducción más potente, pues entonces sí que es recomendable hacer profilaxis, ¿vale? Y en durante negativo, receptor negativo, pues ninguna de las estrategias no hace falta hacer ninguna, y en algunos pacientes que elijamos sí que podemos monitorizarlos con serologías, ¿vale? Pero realmente, ¿quién hace una correcta terapia anticipada? ¿No acabamos todos cayendo en la profilaxis? Bueno, o en principio intentamos no caer, ¿no? Seleccionamos a los pacientes que podemos hacer anticipada, pero es realmente sencillo pues, acabar ahí en la profilaxis universal. Pero lo vamos a pagar el paciente también. Esta es una sección de la ficha técnica del valganciclovir, del antiviral que utilizamos habitualmente. Produce leucopenia grave, neutropenia y anemia, todas las citopenias que podamos imaginar. ¿Y qué es lo que hacemos en la consulta muchas veces? Bueno, pues ante este problema reducimos dosis antiviral, detenemos el antiviral, suspendemos el Setrin, reducimos dosis de inmunosupresión, utilizamos estimulantes de colonias. ¿Y esto qué es lo que nos puede generar? Pues un aumento de rechazo que está descrito cuando reducimos dosis de inmunosupresión, incluso con los estimulantes de colonias, y también los pacientes pues, pueden tener infecciones oportunistas, hay una eficacia subóptima de la profilaxis y pueden aparecer las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos unas necesidades no cubiertas en la consulta muchas veces. Necesitamos unas nuevas herramientas para estratificar el riesgo de los pacientes, para así poder individualizar todavía más la estrategia de prevención y duración del tratamiento y además así ahorrarnos profilácticos. ¿De acuerdo? Entonces, ya le hemos sacado muchísimo partido a valorar todo según la serostatus del receptor y el donante, pero ¿qué hay realmente de la respuesta de las células T? Que sabemos que están. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la respuesta celular de los linfocitos T frente al citomegalovirus, ¿vale? Olvidarnos un poco de la serología. Y en este estudio del 2013 ya se empieza a hablar de esto, ¿vale? Lo que hacen es recoger, analizar a 55 pacientes trasplantados, 11 de ellos eran seronegativos y además, como era de esperar, tampoco tenían respuesta celular específica al citomegalovirus, y 44 de ellos sí que eran seropositivos, pero fijaros cómo, a pesar de ser seropositivos, sí que es cierto que el 68% tenían respuesta celular específica al CMV y después del trasplante, pretrasplante, y el 32% no tenían respuesta celular. Entonces, por eso se tradujo en una mayor infección después del citomegalovirus post-trasplante. ¿Vale? Y además, en el análisis de factores de riesgo de qué es lo que les generaba mayor riesgo para desarrollar la infección post-trasplante, no les salía el serostatus del receptor como un factor de riesgo, sino les salía sobre todo tener respuesta celular específica a células T antes del trasplante. ¿Vale? Luego, en esta línea, pues el grupo de Vallebrón, liderado por el doctor Ortiz Bestal, ya sabemos todos pues, que ha analizado mucho toda esta respuesta celular, se está haciendo mucha investigación y en este ensayo clínico es muy interesante, pues lo que hacen es medir en 160 receptores seropositivos, medir mediante el iSpot la respuesta celular pretrasplante, ¿vale? Que tenían. Dividen a los pacientes en pacientes de bajo riesgo de reactivación, o sea, pacientes que tienen inmunidad celular antes del trasplante, y pacientes de alto riesgo, pacientes en los que no detectaron inmunidad celular. Y a ambos grupos de pacientes los aleatorizan a recibir profilaxis y terapia anticipada. Bueno, pues ¿qué les pasa? Que cuando medían la respuesta celular específica frente a CMV pretrasplante, sí que les ayudaba a predecir los pacientes en riesgo de desarrollar infección por CMV. Pero sí que es cierto que, en teoría, los pacientes que tenían bajo riesgo pretrasplante, hay un 18% de pacientes que sí que necesitan rescate con terapia antiviral. O sea que, por lo tanto, sí que es cierto que los pacientes de bajo riesgo, algunos de ellos se les escapaban y desarrollaban la infección. Por lo tanto, el uso de la inducción con timoglobulina, incluso con basiliximab, disminuye la respuesta celular a citomegalovirus.
¿Vale? Por eso hicieron la misma prueba 15 días después del trasplante y ahí sí que discriminaban muchísimo mejor a los pacientes. Veían que en el grupo de bajo riesgo, en los que tenían respuesta celular, sí que es verdad que si la medían 15 días después y entonces veían lo que ocurría, sí que tenían menor riesgo de reactivación por citomegalovirus. O sea, que se les escapaban ya muy pocos pacientes. Y en el otro grupo no se escapaba nadie, porque si les pones profilaxis, ahí no tienes reactivación. Entonces, ¿qué es lo que concluyen? Que en receptores seropositivos que reciben basiliximab con alto riesgo de citomegalovirus por ausencia de inmunidad celular pretrasplante deben seguir una monitorización muy estrecha o recibir terapia profiláctica. Sin embargo, los pacientes de bajo riesgo, que sí que tenían respuesta celular previa y medida los 15 días después, sí que podrían manejarse con un protocolo preemptive y ser monitorizados de una forma muchísimo más laxa. Por eso se cuelan en las guías medir la inmunidad celular específica frente a CMV, puesto que es una herramienta que va a definir el riesgo y la estrategia de prevención. En la guía española ya se colaba en el 2016 con una evidencia bajita y una recomendación débil, y sí que es cierto que en el Consenso Internacional del 2018, o sea, 2 años después, ya se recomienda con una alta evidencia y se recomienda de forma fuerte, ¿no? Entonces, esto es de hecho, ya hay protocolos, hay hospitales que lo están utilizando ya. Esto es el protocolo del doctor Oriol Bestar, que está utilizando en su centro, que me parece muy interesante y inteligente. Lo que plantean es medir la respuesta celular específica post-trasplante en receptores seropositivos. En los pacientes en los que no reciben timoglobulina se les mide a los 15 días, como en el estudio que os he enseñado después, y entonces, dependiendo de en qué grupo de riesgo se sitúa el paciente, plantean una terapia anticipada o dejan incluso de monitorizar a los pacientes de bajo riesgo. Y luego, en el otro grupo de receptores seropositivos que sí que reciben timoglobulina, plantean profilaxis, pero terapia profiláctica universal, y entre los 45 y 60 días les hacen le miden la respuesta celular y entonces, según el grupo en el que se encuentre, pues definen un poquito más la estrategia, ¿vale? Es una manera de intentar individualizar un poquito más la estrategia preventiva y ahorrar el antiviral. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para medir la respuesta celular específica a CMV? Pues tenemos realmente a nuestro alcance el cuantiferón CMV, ¿vale? El que utilizan en Barcelona, que os he comentado, es el ELISpot, pero realmente no está estandarizado y no lo tenemos accesible y es mucho más costoso y la interpretación es más difícil. Y tenemos el cuantiferón CMV, que sí que es muy sencillo de realizar, se puede realizar en cualquier centro. En la FE me parece que ya lo están utilizando, nosotros lo vamos a empezar a utilizar en breve, está aprobado y está muy estandarizado, por lo tanto es la herramienta que tenemos nosotros ahora, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues tenemos que sacarle al paciente, son 3 tubos de sangre, un control negativo, el control positivo, que valora la capacidad de los linfocitos del donante, o sea, del receptor, para producir interferón, y luego el tubo en donde vamos a poner el antígeno del CMV y los vamos a exponer a los linfocitos T a ese antígeno. Y se va a medir el interferón que genera el paciente, ¿vale? Cuando alcanza un dintel por encima de 0,2 unidades por mililitro, se considera que el paciente tiene respuesta celular específica frente al citomegalovirus. ¿Vale? Hay una experiencia ya con el cuantiferón, que es la experiencia Timoval. Este ensayo clínico se diferencia respecto al anterior porque todos los pacientes reciben timoglobulina. Está diseñado para ver si es no inferior la estrategia. A ver, me explico. Lo que hacen es, pacientes que reciben timoglobulina los van a dividir en 2 grupos. Van a recibir terapia profiláctica con el antiviral y discontinúan de forma inmunoguiada. Quiere decir que hacen el cuantiferón a los 30, 45, 60 y 90 días post-trasplante, y cuando aparece la respuesta celular post-trasplante retiran la profilaxis. Y esto lo comparan con recibir terapia profiláctica de duración fija 90 días, ¿de acuerdo? Entonces, todos los pacientes que incluyeron en el estudio reciben la timoglobulina, todos los pacientes tenían respuesta celular específica previamente al trasplante y todos recibieron como mínimo un mes de valganciclovir. Entonces, lo que vieron es que realmente la estrategia de prevención inmunoguiada
por cuantiferón no era inferior a recibir una terapia profiláctica durante 90 días, ¿de acuerdo? No había una mayor enfermedad por CMV ni una mayor replicación, ¿de acuerdo? Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Además, el grupo que recibía la terapia monoguiada recibió durante menos días el valganciclovir, durante 57, respecto a los de la profilaxis fija. Además de no haber más enfermedad por citomegalovirus, con la terapia inmunoguiada, que lo tenemos aquí, que no hubo más enfermedad, ¿de acuerdo? Sí que tuvimos muchísimo menos neutropenia, o sea, se utilizaba menos el antiviral, entonces teníamos menos toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, parece que ya vemos un poquito la luz y podríamos individualizar estrategias en los pacientes según la respuesta celular también, ayudándonos con la serológica. Y ahora, ¿qué pasa con los antivirales que no sean tóxicos? Bueno, pues recientemente tenemos también el Letermovir como nuevo profiláctico, ¿vale? El Letermovir actúa en el complejo terminasa viral, aquí, impidiendo la salida de las partículas virales. Es un antiviral que no tiene mielotoxicidad y que no requiere ajuste por filtración glomerular. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que no previene frente al herpes ni frente al zóster. Por lo tanto, se recomendaría la aciclovir durante el periodo de mayor riesgo post-trasplante. Hay una potencial interacción con el citocromo, por lo tanto, tendremos que mirar bien los niveles de inmunosupresión, y realmente ya está aprobado para el trasplante progenitores de células hematopoyéticas. Y realmente también consta ya en ficha técnica que podríamos realmente, si nos dejan, empezar a ponerlo como profiláctico en pacientes que reciben, o sea, seronegativos que reciben un riñón seropositivo, ¿de acuerdo? El problema es el coste, ¿vale? Es un fármaco bastante caro. Esta aprobación del Letermovir se basa en este ensayo clínico publicado también el año pasado, en el que veían en los grupos de alto riesgo de primoinfección post-trasplante, o sea, receptores seronegativos que reciben donante positivo, comparaban el Letermovir con el valganciclovir y no vieron que los pacientes tuvieran una mayor enfermedad por citomegalovirus con respecto al valganciclovir, ¿de acuerdo? Y también se vio, como era de esperar, una muchísimo menor neutropenia. Por lo tanto, es un antiviral que bueno, pues nos gustaría poder utilizar. ¿Y qué hay del citomegalovirus resistente, refractario, persistente? Hay un poco de lío ahí con eso, entonces vamos a ver paso por paso. Pasando ya a este tema, el CMV refractario es el CMV que nos produce una enfermedad CMV persistente, que nos produce síntomas persistentes o que la viremia no mejora, definida como que no podemos reducir la carga viral un logaritmo de 10 o que aumenta tras 2 semanas de una terapia viral a dosis apropiadas. Eso sería un CMV refractario. Esto debería de generar o levantar sospechas de una posible resistencia. El CMV resistente se define cuando detectamos que existe una mutación genética conocida que disminuye la susceptibilidad del virus a uno o más antivirales. En cuanto al CMV resistente, la magnitud del problema, bueno, pues de momento pequeña, por suerte. Según estudios y reportes, generalmente se ha reportado un menor de un 5% de resistencias a los antivirales, ¿vale? En estos ensayos clínicos que son conocidos. Y en la encuesta que se hizo en ESOT, la mayor parte de los centros, el 74%, reportaba una resistencia menor al 1% en sus casos de citomegalovirus. Factores de riesgo del citomegalovirus resistente, bueno, pues una exposición a terapia antiviral prolongada, de anemia prolongada bajo tratamiento, donante seropositivo bueno, el receptor seronegativo que recibe un donante seropositivo, el trasplante de pulmón, la inmunosupresión intensiva, la inadecuada absorción y, sobre todo, el último punto, no ajustar adecuadamente la terapia antiviral al filtrado glomerular, que muchas veces se nos puede olvidar, o modificar la dosis porque tenemos leucopenia, ¿vale? Todos estos son factores de riesgo. Mecanismos de resistencia antiviral. Esto también era una cosa un poco difícil de desgranar, pero bueno, pues al final el virus tiene sus genes, que estos se pueden mutar, y estos genes codifican unas proteínas virales que es sobre las que actúan los antivirales. El primer gen en mutarse es el gen UL97, que codifica una proteína que es la proteínquinasa, que es la UL97, que es el lugar de acción bueno, es del maribavir, pero realmente es una proteína que la necesita el ganciclovir y el valganciclovir para poder hacer su efecto en la célula, ¿de acuerdo? Entonces, una mutación de este gen generaría resistencia a estos antivirales, ¿vale? Luego, la segunda en aparecer suele ser el UL54,
que es al nivel de la ADN polimerasa, que sí que es el sitio de acción del valganciclovir y del ganciclovir, y después las demás pues son ya menos frecuentes. ¿De acuerdo? Sí que tengo que decir que la mutación del gen UL97 no produce una resistencia cruzada al valganciclovir con el maribavir, ¿vale? Porque la mutación que afecta a un fármaco no afecta al otro, ¿de acuerdo? Y las mutaciones pueden ser en diferentes sitios codones y pueden ser de menor resistencia, que confieren menor resistencia o mayor resistencia al antiviral. En cuanto al tratamiento de la CMV refractario, bueno, pues primero de reducir inmunosupresión. Este es el protocolo que dicen las guías del 2018, de las guías internacionales. Entonces, ante un CMV refractario reducimos inmunosupresión. Si hay una enfermedad grave, ya el esquema se va hacia el foscarnet. Si no la hay, aumentamos la dosis de ganciclovir al doble y nos obligan a hacer un estudio de resistencias. Depende de qué gen esté mutado, pues tendremos que irnos si la mutación es de gran resistencia al ganciclovir aumentado de dosis, al foscarnet o al cidofovir. Realmente este protocolo está hecho para trasplantes de órgano sólido de todos los tipos de trasplantes, pero realmente el foscarnet y el cidofovir son fármacos nefrotóxicos. En trasplante de riñón no deberían estar prohibidos, no podríamos utilizarlos. Ahora sí que tenemos la suerte de que tenemos disponible el otro antiviral, que es el maribavir. El maribavir es el que utilizar, yo creo que en las próximas guías probablemente es el que saldrá como de primera opción cuando tengamos un citomegalovirus refractario y con resistencia también, ¿vale? No hace falta que tenga resistencia. Con tener CMV refractario ya podríamos utilizarlo. El maribavir lo que hace es inhibir la salida de cápsides virales a través de la UL97 proteinquinasa. El maribavir, con este tenemos un ensayo clínico aleatorizado. El 50% de los pacientes incluidos en el ensayo clínico eran trasplantados renales con enfermedad refractaria. El 50% de estos pacientes tenían una resistencia comprobada por el estudio genético y los aleatorizaban a recibir maribavir o a recibir los antivirales que decidiera el investigador. Y lo seguía durante 12 meses. El resultado fue que los pacientes que recibían maribavir tenían un mayor aclaramiento viral con respecto a los pacientes que recibían la terapia elegida por el investigador, que solían ser pues, el foscarnet, cidofovir, otros y ganciclovir. ¿De acuerdo? Los efectos adversos, bueno, pues el efecto adverso más frecuente fue la disgeusia en los grupos de maribavir y con mucha menos neutropenia y menor fracaso renal agudo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto en la gráfica que si nos fijamos, en la semana 16 muchos pacientes recurren, ¿de acuerdo?, de la enfermedad por la viremia. Por lo tanto, sí que es cierto que el maribavir hace efecto, pero después es posible que haya una recurrencia posterior que todavía tenemos que analizar cómo lo podemos subsanar, ¿vale? En cuanto a las vacunas, pues de momento nada de nada. Este desarrollo de vacunas lleva en proceso más de 50 años. La diana principal sería prevenir las infecciones graves, las congénitas y las infecciones post-trasplante. Varias vacunas están bajo investigación en ensayos clínicos de fase 1, fase 3. La única vacuna comercializada frente a la familia de los herpes virus ya la tenemos, que son el herpes zóster, y ha costado bastante de que salga para poder comercializar y ya la estamos utilizando, ¿vale? Pero claro, para la vacuna del citomegalovirus tenemos muchos retos. Es uno de los virus con los genomas más largos, tiene muchísimas estrategias de inmunoevasión y además tiene mucha diversidad de cadenas de DNA permitiendo la reinfección. Por lo tanto, la vacuna podría perder su efectividad. Entonces, las conclusiones de la charla, pues la infección por CMV se asocia a efectos indirectos relevantes que deberíamos evitar. El valganciclovir es un antiviral efectivo para la profilaxis de la infección y para su tratamiento, pero no nos va a evitar la enfermedad tardía. Es un fármaco tóxico medular que nos va a hacer que hagamos cambios en el manejo de la inmunosupresión, aumentando el riesgo de rechazo y de infecciones oportunistas. Ahí nos puede aparecer el Etromovir como una opción a considerar y, por supuesto, el Everolimus. Y necesitamos individualizar la estrategia de prevención mediante el análisis de la respuesta celular específica, por ejemplo, mediante el cuantiferón CMV post-trasplante, para ahorrarnos tiempo de prevención en antiviral profiláctico e individualizar la monitorización en pacientes de bajo riesgo, que quizá no hace falta hacer un protocolo preventivo tan estrecho. Y el CMV resistente, aunque es poco frecuente cuando aparece, puede ser un problema grave y tenemos ahora alternativas a terapias nefrotóxicas y melotóxicas, como podría ser el maribavir. Y ya está. Muchas gracias.